Hola, en este nuevo video te voy a enseñar cómo actualizar a Windows 10 desde Windows 7 sin perder tus programas y documentos. Ya es tiempo que vayas migrando a Windows 10, un sistema operativo que ofrece muchas ventajas en cuanto a rendimiento, seguridad, compatibilidad y funcionalidades. Sin embargo, muchos usuarios aún tienen instalado Windows 7, que ya no recibe soporte oficial desde enero de 2020. Es importante que actualices tu equipo lo más pronto posible para prevenir problemas de seguridad y aprovechar las ventajas de Windows 10. Te recomiendo hacerlo antes de que Microsoft deje de ofrecer la actualización de forma gratuita. No olvides que Windows 11 ya está disponible en el mercado y se espera el lanzamiento de Windows 12 el próximo año, así que no te quedes en el pasado. Pero ¿cómo puedes actualizar a Windows 10 sin perder tus programas y documentos y de manera gratuita? Hay varias formas de hacerlo. En este video te voy a mostrar la forma más sencilla y segura. Consiste en descargar e instalar Windows 10 directamente desde Internet sin necesidad de usar un disco o una memoria USB. El proceso de actualización es muy simple y solo requiere de unos pocos pasos que debes seguir al pie de la letra y no saltarte ninguno. Vamos directo al grano y no perdamos más tiempo. Primero vamos a verificar algunas cosas sobre nuestro sistema operativo. Para ello vamos al explorador de archivos, clic derecho con el mouse sobre equipo y clic en propiedades. Aquí podemos ver que este equipo tiene instalado Windows 7 Professional. Para llevar a cabo la actualización a Windows 10 es importante contar con la actualización conocida como Service Pack 1. Puedes obtenerla tanto a través de Windows Update como desde el sitio web oficial de Microsoft. También es importante conocer el tipo de sistema. Puede ser de 32 bits o 64 bits. En este caso es de 64 bits. Más adelante esta información nos va a ser útil. En la sección de activación de Windows podrás notar que no está activado. Este sistema operativo lo instalé hoy precisamente para grabar el video, por lo que se encuentra en el periodo de prueba de 30 días. Sin embargo, no te preocupes si no cuentas con una clave de Windows, ya que más adelante te mostraré cómo obtener un número de serie original de Microsoft. No vamos a utilizar activadores ni cracks peligrosos. Cerramos todo, vamos a nuestro navegador preferido y escribimos Windows 10 descargar. Buscaremos el enlace que nos dirija a la página oficial de Microsoft, no elijas ningún otro. Bajamos un poco y vamos a descargar la herramienta de medios de Microsoft. Clic en descargar ahora la herramienta. Una vez que finalice la descarga, abrimos el archivo llamado Media Creation Tool. Clic en permitir que el programa realice cambios en el equipo. Y como es de esperarse, nos va a aparecer este mensaje en el que nos informa que hay un problema y que no se puede instalar la herramienta. Existen varias soluciones, pero te voy a indicar la más sencilla. Aceptar. Vamos a presionar la tecla F12 y sea cual sea el navegador que utilices, te va a aparecer del lado derecho este cuadro con las herramientas para desarrolladores. Haz clic en este pequeño icono que va a ajustar la página para la visualización en tabletas y celulares. Nuestro objetivo es saltar esta restricción, así que presiona la tecla F5 para refrescar o actualizar el navegador. Ahora sí nos aparece este recuadro en donde podemos seleccionar la edición de Windows. Vamos a la parte superior y configuramos el zoom en 200%. De esta forma podemos ver mejor la página. Seleccionamos la ISO de Windows 10 Multi-Edition, confirmar, elegimos el idioma de nuestra preferencia. Es importante que elijas el mismo idioma que tiene instalado tu Windows 7. No elijas otro porque no te va a permitir más adelante avanzar con la actualización. Elijo español, confirmar, selecciona 64 bits o 32 bits. Voy a elegir 64 bits y comienza la descarga. Son 5.7 GB y el tiempo va a depender de tu conexión de internet. Vamos a abrir la carpeta y el archivo ISO de Windows 10 lo enviamos al escritorio de Windows. Abrimos nuevamente el navegador y buscaremos un programa llamado WinRAR. También puede servirte WinZip o 7zip. Si tienes alguno de estos instalado, entonces omite este paso. Elegimos la versión en español y esperamos que se descargue. Abrir. La instalación es súper fácil. Instalar, aceptar y listo. Vamos a crear una carpeta en el escritorio. Clic derecho del mouse sobre el escritorio. Nuevo. Y la llamaremos Windows 10. Enter. Vamos al archivo ISO de Windows 10 y hacemos clic derecho con el mouse. Clic en extraer ficheros y lo haremos en la carpeta que hemos creado, Windows 10. Aceptar. Abrimos la carpeta y aquí encontramos los archivos de Windows 10 descomprimidos. Así que vamos a hacer doble clic en el archivo llamado Setup para comenzar con la instalación. Clic en sí.
Nos aparece esta ventana para comenzar con la instalación de Windows 10. Siguiente. En este momento comienza la actualización, descarga de controladores y las características. Este asistente nos ayudará a que la instalación se realice sin problemas. Esto puede demorar un tiempo dependiendo de las características de tu equipo. En este punto es posible que necesites ingresar una clave de licencia original de Windows 7 para continuar con el proceso. ¿Dónde puedes encontrar esta clave? En muchos equipos encontrarás una etiqueta con la clave adherida en un lateral, en el caso de las PC de escritorio, y en la parte inferior en el caso de las laptops. Si no la tienes, no te preocupes. Vamos a abrir el navegador y escribimos claves de producto y activación de cliente. E iremos a la página oficial de Microsoft, ninguna otra. Como puedes ver, nos encontramos en la página oficial de Microsoft. Todo el procedimiento que te estoy mostrando es completamente legal, seguro y sin costo alguno. Hasta ahora, no sabemos en qué momento Microsoft nos va a permitir realizar esta actualización, así que no esperes mucho tiempo. Bajamos y buscamos aquí donde dice Windows 11 y Windows 10. Copiaremos esta clave de producto, la sombreamos, damos clic derecho con el mouse y luego copiar. Cerramos. Pegamos la clave, botón derecho del mouse, pegar. Y enseguida aparecerá un mensaje que te dice que la clave de producto funciona. Clic en siguiente, aceptamos los términos de licencia, aceleramos el video. En esta pantalla nos muestra lo que se va a realizar. Instalar Windows 10 y conservar los cambios personales y aplicaciones. Y aquí abajo podemos hacer clic en cambiar los elementos que se van a conservar y elegimos una de las tres opciones. Conservar los archivos personales y las aplicaciones. Se conservarán los programas instalados como Office, antivirus, juegos, etc. Las configuraciones como fondos de pantalla, accesos directos, etc. Y por supuesto los documentos, fotos, música, etc. Otra opción es conservar los archivos personales. Se van a eliminar los programas y las configuraciones, pero sí se van a conservar los documentos, fotos, música, etc. La última opción es nada, lo cual va a eliminar todo, incluyendo los programas, configuraciones y documentos, es decir, una instalación limpia. Para tu tranquilidad, voy a demostrarte que no se eliminará ningún documento. Voy a crear rápidamente un archivo en el bloc de notas y lo voy a guardar en la carpeta documentos. Voy a elegir la primera opción, ya que quiero conservar toda la información que tiene el equipo. Siguiente. Comienzan las actualizaciones. Otra vez nos aparecerá esta ventana, pero esta vez hacemos clic en instalar. Aceleramos el video. Aquí te recomiendo desmarcar todas estas opciones de privacidad. Y listo, ya tenemos actualizado nuestro equipo a la versión de Windows 10. Es posible que te aparezcan varios mensajes de actualizaciones de hardware o de software. Elige lo que quieras hacer. Ahora vamos a revisar en la carpeta documentos si aún está el documento que creamos. Lo abrimos y vemos que todo está bien. Vamos al explorador de archivos. Este equipo, propiedades. En las especificaciones de Windows nos aparece Windows 10 Pro, la versión 22H2 y el número de compilación. Cerramos. Y así de fácil es actualizar a Windows 10 desde Windows 7 sin perder tus programas y documentos. Espero que este video te haya sido útil. Comparte este video con tus familiares y amigos que todavía están utilizando Windows 7. Si tienes alguna duda o comentario, puedes escribir y te responderé lo antes posible. También te invito a suscribirte al canal y a darle like al video si te gustó. Muchas gracias por tu atención y hasta la próxima.